Bueno, pues humildemente voy a intentar compartir esta evocación a los precursores del Verbo de Dios que aparece, bueno, en este capítulo tan bonito de Orígenes de la civilización adámica. Y en esta presentación voy a hacer referencia previamente a otros precursores que no solo son los de la época de los coptas de Abel, y también luego voy a hacer unas reflexiones enlazadas a lo que me inspira o me anima o desde mi experiencia, pues yo siento que puedo compartir aquí. Bien, los precursores del verbo serían todos aquellos hombres y mujeres que antes de la encarnación del Cristo prepararon su camino, la llegada, y ya desde la época de Lemuria. Por la ley de solidaridad, los mismos precursores son los seguidores del Cristo, de los miembros de la Alianza, y muchos de ellos que se dedicaron muchas vidas a estar apoyando y preparando esta venida y esta llegada, pues en la época de Juno, ellos mismos eran niños salvados pues de los piratas, y en la época de Nubu también fueron asistidos por el avatar. Entonces, bueno, aquí también, hablando de los precursores, diferencio como dos, dijéramos, niveles. Es decir, en esta solidaridad de misión, de redención para la humanidad, pues aparecen otros mesías, hermanos de los 70 hermanos de Yahshua, como son pues Odina, Vesta, Vesperina y muchas vidas como Flan. Es decir, Flan, Tot, que era fundador de la raza hiperbórea, de la raza tolteca, Vesperina, ayudaron tanto en esta misión, fueron como grandes precursores, que sin ellos pues hubiera sido muy difícil que estuviéramos donde estamos hoy en día. Y también pues que sí hace referencia a Beth, que encarnó como Esfanosan, fundador de la raza egipcia, como Ilkar de Talpaquén, como Anekatón, que fue el gran precursor y el que consiguió preparar a los hierofantes para la época de Moisés. Y entonces, bueno, toda esta organización de solidaridad pues me admira mucho. Y otra cosa que, bueno, pues que me admira es que va más allá del planeta Tierra. Los espíritus venidos de otras esferas para ayudar a la evolución de la humanidad de este planeta, ¿cuánto han debido de padecer eh, estos pues, inmensos martirios en estas etapas lentas, largas y de muchas veces ser arrastrados por este turbio oleaje? Agotados en la lucha áspera y desigual, han debido caer muchas veces y confundirse con el lodo que cubría a las grandes masas de seres primitivos que venían a levantar. En, en sí me admira muchísimo esta capacidad de solidaridad, de misericordia, porque estos seres podrían seguir evolucionando por méritos propios y siguen comprometiéndose en ayudarnos, en evolucionar. Y como decíamos antes, esto nos exige una respuesta también solidaria, y lo mínimo que podemos hacer es permanecer muy fieles a esta alianza y este camino que se nos ha marcado. Bien, pues cuando hablamos de los precursores de la alianza, pues hablamos de los flámenes lemures, de los profetas blancos atlantes, de los dactilos del Ática, por supuesto de los coptas del Nilo, y de los que también tenemos mucha información a través de los libros de Mamina de los esenios. Hay diferentes, dijéramos que, estilos de precursor. Por ejemplo, Gaudes, que también fue un precursor y tuvo una misión como en solitario,
o otro gran precursor, Esenio, Yohanan el Bautista. Pero bueno, vamos a hablar del colectivo de los coptas o estos precursores, eh, pues como esta comunidad, esta importancia también de la unión, de la red colectiva, de la comunidad y de la fraternidad. Es decir, no hay esta soberbia de salvadores, de llaneros solitarios, sino que son trabajos, son misiones muy hermanadas. De ese rico venero extrajeron los coptas de la prehistoria la capacidad de impulsar hacia la verdad, el bien y la justicia a la humanidad de 3 continentes. Pero toda esa grandiosa ola de sabiduría divina tan solo osó levantar la punta del velo que oculta el eterno enigma, apenas lo suficiente para enseñar a los hombres que Dios es amor infinito, justicia inexorable, poder absoluto, energía suprema, vida eternamente renovada en todas y cada una de sus creaciones, desde los más radiantes soles que pueblan la inmensidad hasta la más insignificante larva que forma su colonia en una burbuja de espuma o en la grieta de un peñasco. Todos estos seres estaban iniciados a esta verdad. Todos se ayudaban unos a otros a despertar y a transmitir estas cualidades y estas enseñanzas y, y mantener viva la llama del conocimiento espiritual. Y así mantener esta cadena solidaria preparando a la humanidad para una revelación más plena del logos del Verbo Divino. Todos ellos actuando como guardianes de la verdad primordial en recintos sagrados, en oráculos, en escuelas de misterio, en templo, desde civilizaciones hoy olvidadas. Y encuentro también en ellos algo muy meritorio, porque no tenían las ayudas que tenemos hoy en día en la actualidad. Nosotros tenemos la memoria, el registro de 9 encarnaciones del Mesías aquí en el planeta. Ellos pues prácticamente conocían casi nada, pero lo poco que tenían era tan valioso y tan fructífero y lo empleaban con tanto amor al servicio de elevar a sus semejantes que, bueno, pues que a mí me admira mucho. Entonces, bien, los coptas hicieron una gran labor hasta la llegada de Abel y, como he comentado anteriormente, lamentablemente no perduró la pureza de los faraones y faracemes que había en la época de Abel hasta la llegada de Moisés. Sabemos que pues se degradó muchas de esas enseñanzas, muchos de esos valores y esa moral tan alta y esas cualidades espirituales y en las dinastías faraónicas y que fue otro gran precursor a Necatón el que pudo otra vez levantar de esa densidad, volver a traer luz al momento, a su momento actual, volver a recolocar a los que estaban preparados para ser precursores luego de Moisés. Y bueno, pues todo esto lo pagaban a veces muy, muy caros, ¿no? Estos grandes seres, pero siempre con una ayuda solidaria desde el otro plano también, ¿no? Vamos ya a entrar un poco más en lo que es en el capítulo de orígenes de la civilización adámica, donde pues habla de lo que se estaba eh, sintiendo justo antes de la encarnación de Abel. Y no voy a leer todo el capítulo, obviamente, porque ya lo tenemos en los libros, pero sí que he hecho como un extracto y esto lo voy a ir conectando con pues las inspiraciones que luego os quiero ir compartiendo. Y sobre todo, también son los interrogantes que yo misma me hago a mí misma. Es decir, si estoy tomando ejemplo
y también yo fuera capaz de estar a la altura a la cual estaban estos precursores. Bien, y en este capítulo nos dice que los Cobdas empezaron a notar los cambios etéreos. No había la capacidad de comunicación que tenemos ahora, entonces ellos recibían desde la mansión de la sombra, desde allí conectaban con la realidad lo que estaba pasando. Sabemos que antes de que se materialicen las cosas en el plano terrestre, ya se han ganado en el plano del astral. Y como los coptas tenían esta capacidad tan trabajada y sostenida de leer en el éter, pues empezaron a notar estos cambios etéreos en la atmósfera del plano terrestre, anunciando la llegada, la encarnación del Mesías en la vida de Abel. Bueno, pues también me pregunto, en este, como decía Alba Rocío, ¿no? En este tiempo de meditación y de oración, cómo vamos leyendo estos registros energéticos, cómo vamos sintiendo, cómo vamos atendiendo a esta verdad fuera de lo que nos quieren vender en los medios de comunicación. Y primero ellos reciben esta señal de que ya se está preparando en el plano etéreo la llegada del Mesías y automáticamente se acoplan a estos cambios con una preparación propia, una preparación primero de ellos mismos para luego llegar a todos los hombres y mujeres que les rodeaban. La preparación de elevación moral que hacían a la población, tanto para hombres como para mujeres. Luego vamos a leer algunas de estas frases inspiradoras y elevadoras, porque la manera en la que le hablaban del alma humana y de la importancia que tenía conectar con el alma para poder aprovechar esta venida. Sabemos que las almas que tenían el privilegio de encarnar con el Mesías, de estar en su presencia, esto era una especie como de lanzadera, de catapulta para la evolución de todas estas almas. Y los copdas colaboraban preparando y anunciando a todas las personas posibles el momento el cual estaban viviendo. También en este capítulo nos habla de las matriarcas, de las mujeres coptas que iban haciendo esta labor con las mujeres de la época y las consecuencias que esto también tuvo en, en sucesivas encarnaciones. Otra parte de este capítulo nos habla de cómo algunos coptas tenían la misión específica de retirarse a unos lugares llamados como edernes, cavernas, en las que estaban como ascetas, como por ejemplo Gaudes, que hizo pues una labor impecable, pero otros sucumbieron a la densidad del plano terrestre y de lo que de las personas con las que les tocó rodearse, ¿no? Y entonces, bueno, pues también nos habla de, de la historia de Lot, de Abimelech, de Nachor, de estos como antiguos patriarcas que son en el Antiguo Testamento, que habían bebido de las doctrinas de la casa de Nubu y que, bueno, pues algunos jamás perdieron este origen, esta pertenencia, y en cambio, pues otros fallaron en su misión. Bien, tenemos nosotros la suerte de leer de estas fuentes de una forma no tergiversada, que es lo que pasa pues, en muchos escritos todavía de Moisés en el Antiguo Testamento. Vale, pues aquí está literalmente este párrafo que habla de los grandes videntes del santuario de Negada habían contemplado, ya flotando cercana, el aura radiante del Verbo de Dios que se acercaba a la tierra.
Una inmensa onda de amor y de paz se cernía en los planos etéreos, cercanos a la atmósfera terrestre, y esta onda era fuertemente percibida por todos aquellos que, encausados en la ley eterna justicia, estaban a tono con las vibraciones emanadas por las puras inteligencias que desde el mundo espiritual protegían la llegada del Mesías. Bien, bueno, aquí he puesto una imagen que evoca ese momento, ¿no? En el que compartíamos de preparación y también no solo la preparación interna de cada uno de estos coptas, sino también pues cómo en estas láminas de corteza, todo esto tan prehistórico, tan precario, pero cómo llegaban a donde tenían que llegar, ¿no? Es que me admira con tan pocas herramientas comparado con lo que tenemos hoy en día, pues lo que llegaban a hacer. Y el conocimiento profundo, ¿no? Del alma humana. Y, por ejemplo, pues aquí cuando hacían esta llamada, haciéndole como también de reflejo y de espejo a los hombres de esa época y a las mujeres de esa época, y, y decirles que hay otro yo, como siervo en cadenas, que se agita dentro de nosotros mismos, que ese otro yo, el alma, no muere ni se disgrega, ni perece ni deja de ser jamás, que ese otro yo interior que todos llevamos dentro de nosotros no vive del trigo de la tierra ni de la carne y la leche de nuestros ganados, porque él se alimenta de la harina en flor de la justicia, de la equidad, de la pureza de costumbres y de la santidad de la vida. Hombres de la generación actual, el Altísimo visitará la tierra con un reflejo de su amor eterno. Su verbo se acerca a nosotros, trayéndonos el mensaje del Padre y Señor de todo cuanto es. Bien, entonces nosotros ahora estamos en un momento diferente porque el Verbo de Dios no va a volver a encarnar, pero Él nos anunció la llegada de este momento, como has leído, Alba Rocío, de este momento en el que emergen todos el colectivo de pequeños Cristos en acción, de los seguidores que han seguido todas estas enseñanzas y que ahora, en el momento de fin de ciclo, pues es cuando somos puestos a prueba, cuando somos llamados a conectar con la máxima maestría que podamos conectar y la máxima impecabilidad. Bien, entonces, eh, yo me hacía esta pregunta, es decir, cómo yo me puedo preparar? ¿Cómo yo puedo ponerme al servicio? En este capítulo también habla, por ejemplo, pues de estas 4 mujeres coptas y hay 2 que estaban ejerciendo más como una misión más de apostolado, más misionera, más de despertar conciencia y otras pues que estaban como más en casa atendiendo a los enfermos, a los ancianos. Entonces, bueno, pues Elisa y Asak eran estas más apostólicas misioneras y Tarsis y Nolis eran como más hogareñas y más silenciosas. Es decir, yo siento que todos nosotros estamos llamados a esto que también decía Alba Rocío, de recogimiento, de elevación, de unión, de oración y de meditación, de autoconocimiento de nosotros mismos y de ir puliéndonos para tener esta luz eh, que el Cristo puso en cada uno de nosotros, pues bien alta y bien brillante, pero aparte, pues también se despiertan las diferentes misiones. Entonces yo, por ejemplo, yo me siento muy identificada pues con Elisa y con Asak en esta participación de despertar conciencias. Entonces, a mí, durante estos 20 años, pues me ha tocado por mi práctica terapéutica o por mis experiencias en retiros, en convivencias
de varios días con personas, ser espectadora de muchos procesos de despertar de conciencia. Y eso es algo pues que es muy hermoso y que a mí me llena mucho y que siento que sí, que estamos en un proceso de ascensión y que cuanto más hermanos despierten y aprovechen este momento es privilegiado para evolucionar espiritualmente, pues mejor. Entonces es como si nosotros tuviéramos un atajo para llegar a un lugar bello, hermoso, pacífico y no quisiéramos mostrarlo a nadie más, ¿no? Entonces hay personas que despiertan a través de canciones, a través de películas, a través de libros. De estos libros sabemos que mucha gente está despertando, a través de testimonios, a través de experiencias, a través del ejemplo. Bueno, pues cada cual va a ir encontrando, como se decía en la ponencia anterior, esa porción de almas a las que nos toca asistir y cada uno de nosotros pues va también a ir encontrando los mecanismos para realizar su labor. A mí, dijéramos que el capítulo que más me inspira y que he estado trabajando para esa misión como de precursora del Verbo de Dios es el texto que aparece en el capítulo de el Monte Or. A ver, no hay nada impositivo en el camino espiritual. Yo os estoy compartiendo pues, lo que a mí me inspira, lo que a mí me sirve y obviamente cada cual siente en su fuero interno qué es lo que le motiva. Pero sí que somos compañeros de ideal y sí que sentimos y estamos impregnados por este amor universal y, y esta aspiración a estar cerca de la divinidad, a ser instrumentos de toda su bondad y de todo su amor. Entonces, si los pactos entre humanos, entre nosotros, significan un deber para el espíritu consciente y recto, los pactos íntimos entre el alma y Dios son sagrados por encima de todas las cosas. Bien, y entonces, en este capítulo en el que Yashua y los diferentes pues compañeros, esenios, maestros de escuelas de divina sabiduría consensúan, hablan del momento actual en el que están pasando, un poco como estamos haciendo nosotros. No estamos en el Monteor, pero estamos en el canal Zoom, eh, consensuando cuál es el pulso que está viviendo la humanidad en ese momento y cuáles son las mejores herramientas que se pueden ofrecer. Bien. Y entonces vamos a centrarnos ahora, os invito a que nos centremos en estas cualidades o brillos que Yashua planteó a todas las escuelas de divina sabiduría y sobre todo para los miembros que quieren recorrer este sendero espiritual. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo fui inspirada por otros hermanos a estar durante todo un año haciendo autoconocimiento, autoanálisis sobre estas cualidades que son la generosidad y la caridad y en la que yo pedía ponerme a prueba para hacer este autoanálisis. La segunda cualidad es la pureza de pensamiento, de palabra y de obra. La tercera es la paciencia. Entonces, cuando pides tener autoconocimiento o se pide ponerse a prueba, pues vienen las pruebas, vienen muchísimas, no voy a hablar de ellas, pero todos estos, el valor de perseverar en el sendero, qué importante es que nos vayamos autoanalizando si estamos en valor o si estamos como en la laxitud, ¿no? En un, pues, no sé, que ya lo hará otro o que ya vendrá, ¿no? De tener valor, de tomar iniciativa, de ser precursores, de ser pioneros,
y, y de entregarnos, de ser generosos también en nuestro conocimiento, en nuestro tiempo. No solo la caridad y la generosidad pasa por el tema económico. La importancia de la concentración y de la meditación en la unión con Dios, este ya lo hemos comentado, básico. La dedicación a una ciencia para descubrir las leyes cósmicas a través de ella. Bueno, pues aquí puede ser muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, a nivel tecnológico, la ayuda que brindáis los que estáis, los hermanos que estáis, pues como muy avanzados en esto, para este compartir fraternal que hacemos en Semana Santa y en todas las reuniones, o los que se dedican a la terapia, a la sanación, o los que se dedican a la psicología, bueno, todos estos estudios suman al colectivo y son muy importantes. Y por último, la cualidad del desapego y del desinterés. Bien, aquí están los 7 principios de la vida armónica. Esto es lo que también cuando yo estuve pidiendo hacer este trabajo durante un año y pedía que se me mostraran las almas a las cuales yo tenía que acceder para dar esta información, pues me di cuenta de que había mucha necesidad y mucha sed de escuchar estos principios y que luego la gente pedía más y pedía leer, bueno, como de dónde es la fuente de esto que estás hablando, de dónde te inspiras y entonces, bueno, pues a partir de ahí también dar a conocer estos libros de la obra. Entonces, el primer principio es pues hablar de la inmortalidad del alma y su progreso constante a través de múltiples existencias físicas, pues ya hoy en día tenemos a la ciencia, a muchos investigadores que corroboran esto, entonces todavía lo tenemos más fácil que los coptas, más fácil que los esenios, ¿no? Poder hablar de la importancia de estos temas, ¿no? Que la potencia suprema Dios es el bien, es el amor, es la justicia, y ha grabado en la esencia misma del alma humana el principio eterno que es su única ley. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Bien, yo os invito, pues eso, a leerlas las 7, eh, a dejaros también inspirar por ellas y a que seamos, bueno, pues es a precursores. Esta es como para mí una herramienta muy útil de cómo ser precursores, hablar de estos 7 principios. Eh, lo encuentro que es muy fácil y que da mucha luz pues, a mucha gente que está también muy perdida con muchísima información. Hay mucha dispersión en todo en torno al despertar espiritual. Y bien, pues nada, para finalizar, me gustaría que hiciéramos esta oración. Voy a poner una música. Bien, y lo que, bueno, pues sugiero es repetirla internamente para que en esta Pascua, en esta Semana Santa, pues recibamos la máxima ayuda posible para irradiar eh, y ser un buen legado y unos buenos precursores del Verbo de Dios. Padre nuestro, que alientas todo cuanto existe en el universo, por tu poder infinito, por tu amor supremo y por tu claridad eterna, de tu presencia, estamos dispuestos a realizar sobre este mundo tu divina idea.
que somos dignos de ser tomados como instrumentos de tu soberana voluntad, amándote por encima de todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, haciendo el bien, siempre el bien, con un afán incansable, sin esperar la compensación del éxito y sin temer el fracaso. Háblanos, Padre, que tus hijos escuchan.